Buenos días de nuevo, su amigo Jorge Burges, otra vez contento de estar con ustedes para, para hablar de un tema eh, histórico-político. Quería yo hablar del ahí se va de los alemanes, pero la situación de España, nuestro, que es un país hermano, es más importante, ¿verdad? Y de ahí pues habrá que sacar enseñanzas muy importantes acerca de lo que es la política y hasta dónde pueden llegar ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, miren, empiezo a hablarles de los años 50. La primera cosa es una película una comedia ranchera que filman los dos grandes charros de la época, era Jorge Negrete y Pedro Infante. Esto se da en el año 53, más o menos, hace más de 65 años de esto. Bueno, miren, esa película es una comedia ranchera muy buena. Se la recomiendo si la encuentran por ahí. Se llamaba Dos tipos de cuidado. El personaje de Pedro Infante se llamaba Pedro el Malo. Pedro Malo, se apellidaba Malo, y el personaje Jorge Negrete era Jorge Bueno, se apellidaba Bueno. Entonces, bueno, hay una serie de líos. Eh, Finalmente, eh, Pedro Malo va a casarse con la hermana Jorge Bueno, ahí se queda la película. Eh, y esto, bueno, esto significa que cómo le van a poner al niño, ¿verdad? Entonces, es una mezcla difícil, pero tratándose de un bebé es afortunado cualquier dificultad, ¿verdad? Bueno, de esta época también, de los años 50, un poquito después, hacia el año 55, 56, hay un excelente programa de televisión los sábados. Luis Espota convoca a una serie de periodistas para tener un programa ya seminocturno, 9 de la noche, cosas así, donde cada quien hablaba de su especialidad. Eh, Teníamos a don Fernando Marcos hablando de deportes, a Fausto Trejo de Fausto Castillo. Fausto Castillo hablando de cine y otros más, ¿verdad? A ver, Quesada hacía una caricatura, presentaba una caricatura, un excelente programa. Después, Luis Espota se fue a organizar la cuestión del boxeo en México, hizo una excelente labor. Y en lugar de él, eh, tomó la dirección del programa don Juan Durán y Casaonda, un viejo periodista también de mucho prestigio. Bien, en estos días, algún día cercano a alguno de los programas, muere el rey de Noruega y lo sustituye su hijo Olaf. Entonces, Olaf va a ser el nuevo rey de Noruega. Algún de los periodistas del programa Metrópoli, así se llamaba el programa, comenta que ojalá sea un buen rey, el nuevo rey Olaf. Y otro de los periodistas le discute, le dice, ¿qué tan bueno o malo puede ser un rey ahora, no? Y sí, bueno, ya todo el mundo civilizado eran monarquías constitucionales, por lo menos las europeas, y entonces, bueno, el poder real está acotado, otras gentes manejan los países, ¿verdad? La reina Isabel, pues afortunadamente no pintaba nada, entonces era Anthony Eden, Harold Macmillan, alguno profesional de la política quien manejaba el asunto, ¿verdad? Y pasaba en otros países, ¿verdad? En el Principado de Mónaco, pues era una bonita pareja, ¿verdad? La princesa Grace Kelly, la bellísima actriz norteamericana, y, y no es que otros manejaran los asuntos importantes, es que en ese principado ni siquiera había asuntos importantes, pero en fin, bonita pareja, el príncipe Rainiero y la princesa Grace de Mónaco. Bien, pasa esto, pasan los años, llegan los años 70, el,
el terrible dictador de España, Francisco Franco, cada vez más viejo, se acerca la hora de que tendrá que cambiarse. Él designa un sucesor, un almirante Carrero Blanco, pero a este le ponen una bomba y lo matan, y entonces se complica la continuidad, que el dictador quería que siguiera su mismo estilo de gobierno, pero con otra gente, con el almirante Carrero. Pero lo mandan a volar, y mandan a volar la bomba explota y el coche vuela para arriba, 3 pisos. Hay una situación complicada, empieza a haber guerrilla por varias partes de España, fundamentalmente el País Vasco. Franco había prohibido los idiomas regionales, era su idea de la Unión de España, que solo el castellano funcionara. Entonces, el valenciano, el gallego, el asturiano, el vasco, el catalán, a volar, ¿no? Esto es injusto, ¿verdad? Esto es injusto. Y bueno, sobre eso se forma una guerrilla en País Vasco. Bien, esto es terrible. Empieza la violencia en España y asoma el peligro de que vuelvan a resurgir los energúmenos españoles, como decía el gran Julián Marías, filósofo Julián Marías. Y bueno, esto llega finalmente que muere Franco, pero antes de morir, en los funerales de Carrero Blanco, la gente insulta al rey. La extrema derecha que está ahí llenando las aceras para presenciar el funeral de Carrero Blanco le insulta a Juan Carlos, que era todavía príncipe de Asturias, iba a ser el sucesor como jefe de Estado, iba a ser el sucesor de Franco. Entonces, bueno, esto auguraba situaciones difíciles, ¿verdad? Porque pues una solución viable para la situación de España era pues una monarquía, ¿verdad? Pues el rey, una figura que les gusta a la gente y entonces puede eh, calmar las cosas, ¿verdad? Llega la muerte de Franco, sube las cortes se reúnen y avalan el nombramiento de Juan Carlos como rey de España. A partir de ese momento España tiene rey, ya no tiene dictador que ya había muerto, y el primer ministro que sustituía a Carrero Blanco eh, era un tipo muy, muy represor, un tipo a la imagen de Franco. Entonces, bueno, auguraba cosas malas, pero pronto empezó a verse que el nuevo rey era una persona muy prudente y que se planteaba cosas audaces. Entonces, una buena combinación, ¿verdad? Una audacia prudente la que él tiene. Bueno, él había logrado con su personalidad convocar a gente muy valiosa que existía ya dentro de España, ¿no? Incluso que existía dentro del aparato gubernamental. Dentro de España estrecha su relación con un cardenal aperturista, el cardenal Talancón. El cardenal Talancón era un producto muy típico del Concilio Vaticano II. Era un sacerdote de avanzada y es cardenal primado de España. En ese momento también lo amenazan de muerte. Las hordas fascistas franquistas. Entonces, bueno, hay eso. En las Fuerzas Armadas ya había habido inquietud, eh, sobre todo cuando se forma la Fuerza Aérea Española, que muchos pilotos españoles van a conocer las fábricas y los aviones a Estados Unidos, los aviones más modernos, y ahí pues se dan cuenta de pues, la
pues muchos estadounidenses son muy majos, se toman la cosa muy a la ligera, entre ellos se toman muy a la ligera los jefes de la política, ¿verdad? A Johnson, a Nixon, a toda la élite política. Entonces son muy igualados, digamos. Entonces, que era algo muy bueno y se dan cuenta los pilotos, y en la Fuerza Aérea surge un movimiento de inconformidad que es frenado, los separan a los mayores y coroneles que estaban en eso, los separan, no los fusilan ni nada, los separan de mandos, pero surge esto había en las Fuerzas Armadas españolas, y, hay, y en a los principios del reinado, creo que es a los principios que nombra al general Gutiérrez Mellado, un general de alta graduación, teniente general, que es también liberal. Entonces, tenemos el ejército y la iglesia, ¿eh? El ejército y la iglesia no es poca cosa. El rey tiene un gesto con la iglesia muy importante, desde no sé qué concordato con el rey, creo que de Felipe II o algo así, el nombramiento de obispos en España, y cuanto más de arzobispos y cuanto más de cardenales, pasaba por el visto bueno del rey. Esta potestad la heredó Franco y la seguía usando. Como uno de sus primeros actos de gobierno, de gestión, el nuevo rey de España renuncia a esta potestad sobre los nombramientos obispales, y eso cae muy bien en la iglesia, en la feligresía, ¿no? Cuando hablo de la iglesia, hablo de la feligresía también. Y esto cae muy bien. Y entonces, bueno, va ganando simpatías, viaja por Europa, visita gobernantes, les cae bien. Y esto es una buena labor de promoción de una nueva España. Eh, por otra parte, en forma muy discreta, no mediante cartas, sino manda gentes, amigos de él, que no habían estado mucho en las candilejas, los manda a hacer pláticas y gestiones por toda Europa. Europa era clave. Bueno, esto llega y él se plantea, en aquella época mi joven es una persona muy reflexiva, él se plantea una transición pero sin romper la legalidad franquista, o sea, a partir de la legalidad franquista ir dando pasos legales hasta la convocatoria de una nueva constitución que iba a ser la de una monarquía parlamentaria, una monarquía moderna, no la que le había dejado Franco. Bueno, entonces esto lo conduce además de esto tiene entre sus amigos, el rey tiene gentes dentro del movimiento. El movimiento era algo así en España como el Senado. Había unas cortes que eran también muy fingidas, pero el movimiento era la gente más picuda, más influyente de todo el franquismo, el falangismo, los organismos ultraclericales, etcétera, etcétera, y lo que llamaban el búnker, los militares así ultraconservadores. Todos estos estaban representados en el movimiento, que era un órgano de gobierno. En este órgano de gobierno, sin embargo, van entrando gentes que ven como problemática la sucesión, y así lo expresan en muchos discursos. Es gente más liberal. Y entre ellos, pues, el que es el maestro de Derecho, el rey, antes de ser rey, como príncipe de Asturias, recibe una educación muy vasta, como militar, como piloto de helicópteros, como capitán de navío, todo eso, pero también de derecho porque va a ser un rey moderno. Entonces, su maestro de derecho se llamaba Torcuato Fernández Miranda, un tipo inteligentísimo, que empieza a hacer las adecuaciones necesarias para que esta transición se diera. A partir de la legalidad heredada de un dictador,
transitar a una nueva legalidad, una constitución democrática. Una monarquía parlamentaria es un régimen democrático. Entonces, lo logra y esto fue fantástico, ¿verdad? Esto, no solo eso, se promulga la Constitución y se logra el rey, la actuación del rey en operar todo esto es magnífica. Primero, lograr que don Torcuato Fernández Miranda fuera el presidente del movimiento y luego que la terna que le pasaran para nombrar primer ministro, allá le llaman presidente de gobierno, figuraba Adolfo Suárez, un cuate muy joven, de gran sentido moderno. Cuando viene a México no habla de madre patria, habla de países hermanos. Eso, con las primeras palabras de su discurso en el aeropuerto, nos convenció que era una persona para el futuro. Adolfo Suárez, Torcuato Fernández y muchos otros que habían estado en el movimiento, pero que era gente liberal. Salen entonces, digamos, habían estado con una cierta careta durante los años en que era peligroso no traerla. Entonces, bueno, se revela una serie de gentes inteligentes, profesores de universidad, etcétera, etcétera, y gestiona Adolfo Suárez la elaboración y votación de una nueva constitución. Esto fue fantástico y logran saltar un escollo importante cuando un grupo de militares y la Guardia Civil tratan de dar un golpe de Estado, ¿sí? A la hora que Adolfo Suárez está en el Parlamento entregándole el poder a Calvo Sotelo, ellos intentan dar un golpe el 23 de febrero del 82-83. Esto fue gravísimo, ¿eh? Se quedan sin poderse hacer disposiciones gubernamentales, no las pueden hacer ni el primer ministro saliente ni el entrante, no ha tomado posesión. Entonces, bueno, el rey toma el control y después de ir ordenando a las zonas militares quedarse quietas, una zona militar, la de Valencia, había sacado los tanques a la calle. En lugar de eso, ordena a todo el ejército regresar a los cuarteles y el movimiento termina, el movimiento, el golpe. Y bueno, todo el mundo dice, qué buen rey, ¿no? Entonces sí me acordé yo de lo que había preguntado en el programa Metrópoli, ¿qué tan bueno puede ser un rey? Pues ahí está, que puede ser bueno, ¿verdad? Y luego también trata de evitar la participación española en la Segunda Guerra de Irak, esa guerra desastrosa que es el capricho de George W. Bush. Bueno, esto es algo que decíamos qué buen rey, pero ¿qué creen? Empiezan a pasar cosas. En Santiago de Chile, en una reunión hispanoamericana, no sabe quedarse callado. Un rey debe tener esa cualidad. Y casi se arma un rifirrafe entre él ¿cómo se llamaba el de Venezuela? El dictador de Venezuela antes de el que hoy te voy a acordar. Entonces, bueno, esto es algo muy delicado que un rey no debe de hacer, ¿no? Eso lo arregló doña Michelle Bachelet mediante gestiones diplomáticas y acabaron unos meses después visitándose y muy bien, tanto el venezolano como el rey, ¿verdad? Hoy no me acuerdo del venezolano, pero en fin. Chávez y el rey están a punto de organizar un rifirrafe ahí. Bueno, pasa esto, ¿verdad? Y hay rumores de corrupción.
no solo rumores, el yerno de, de Juan Carlos entra a la cárcel por andar en cuestiones de corrupción y la hija no acaba en la cárcel, pero acabó indiciada, ¿verdad? Y bueno, tú me dices, bueno, qué gacho que está pasando esto. Este, pero algo sale peor, el rey se va, tiene una amante alemana. Bueno, no se escandaliza uno de estas cosas, pero eh, demasiado expuesto, se nota que anda con esta señora eh, y, y se van a cazar elefantes a África y aparece una foto junto a un soberbio elefante muerto, asesinado por ellos, ¿no? Y en esa, y sale a cuento esto porque se rompe una pierna y entonces tienen que ir por él, etcétera, etcétera. Y sale esto, ¿no? Como el rey que tiene que custodiar valores importantes a largo plazo es capaz de esta cosa tan de asesinar un animal cuando estamos todos cuidando, ya preocupados por el medio ambiente. Una sociedad ambientalista española que lo había nombrado presidente honorario, lo corre de la asociación. Entonces esto es algo muy serio. Y ahora resulta que ya en eso está enredada la amante y eso se habla de unos sobornos gigantescos que recibió del rey de Arabia Saudita. Gigantescos. Entonces, ya no es solo rumores, el propio rey en esto. ¿Y en qué momento? En el momento que en España hay una crisis económica, ¿sí? Desde desde el año 9 no lograba levantar cabeza, hay un problema serio, que también es de la comunidad española, pero por pronto es de España. Con eso, la autoridad moral del rey se cae. Ahí tenemos la otra respuesta para el periodista del programa Metrópoli. ¿Qué tan bueno y malo puede ser un rey? Pues aquí tenemos un rey que fue muy bueno y muy malo. Entonces, esa es una situación que requeriría de talentos dramáticos, ¿no? Sé, Esquilo, Sófocles, Shakespeare, alguien así que supiera exprimir una situación tan contradictoria. Es terrible que se tenga esto. Yo creo que un futuro Esquilo debía escribir acerca de esto, acerca de Gorbachev, mm, y así que otros personajes de drama moderno, de tragedia moderna, ¿verdad? Y bueno, lo malo de esto es que, miren, si yo agarro agua caliente y agua fría y los revuelvo, eh, digo, ni fría ni caliente, las revuelvo y queda tibia. Si yo estoy pintando y el azul muy claro no, eso es muy claro, es demasiado claro. Y tengo por ahí un azul marino profundo, pues es demasiado oscuro, ¿verdad? Si los revuelvo y los bato bien, tengo un color templadito, ¿verdad? Si a una comida no le echo sal, pues es una comida simple. Si le echo mucha sal, pues una comida salada. Pero puedo encontrar una mezcla, un punto medio entre ambos en que sea lo que llaman buen sazón, ¿verdad? Entonces, pero tanto el calor-frío está dentro de la misma eh, línea de variación. En cuanto al color, también la luminosidad de un color, pues es algo de lo mismo, ¿verdad? Eh, todo lo que digamos aquí. Pero esto entre bueno y malo, pues el hijo de Pedro Infante y la hermana de Jorge Negrete, pues se iba a llamar malo, apellidar malo bueno. Pero de esto, habiendo sido lo que fue el rey Juan Carlos, haber caído en lo que cayó, la calificación no cabe la calificación de regular. Fue un rey regular, ni cáscaras. Eh, su, Se le puede calificar con palabras como tristeza,
perplejidad, patético. Es patético el caso de este rey. Bueno, era pues un símbolo de la España moderna y sentimos que esté en crisis, ¿verdad? Porque pues hay muchos monstruos que pensábamos muertos, monstruos en España, eh, en los energúmenos los pensábamos ya fuera de época y pueden surgir en cualquier momento. Es triste, patético, es feo. Eh, entonces, con esto me despido y les invito a seguir viendo esto, a ver qué pasa en España, ¿verdad? Eh, muy buenos días y pues nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.